This is WURN 1040 AM, Miami, Florida, covering the Florida Keys to the Palm Beaches. Actualidad Radio, un idioma, todos los acentos, una sola señal. Una emisora de Actualidad Media Group. ¿Cuáles son los límites de la mente? ¿De qué es capaz un ser humano si logra alcanzar el máximo funcionamiento de su cerebro? ¿Es posible programarse para tener éxito? Fronteras de la Mente, con Agustín Acosta. Fronteras de la Mente. Solo aquí, en Actualidad Radio. Un idioma, todos los acentos, una sola señal. Me les saluda Agustín Acosta, gracias por preferir y por comentar Fronteras de la Mente. Esta semana nos llamó un oyente y nos pedía que tratáramos el tema de la teoría del desdoblamiento del tiempo de Jean-Pierre Garnier Mallet, un científico que ha propuesto una teoría que, por cierto, está avalada por el Instituto Americano de Física y que determina que el tiempo puede ser maleable. Se trata de una teoría, incluso ha permitido a los científicos prever la llegada de planetoides al sistema solar, también puede explicar qué es lo que ocurre cuando dormimos. Es una teoría muy complicada, tal vez en el día de hoy no vamos a tener la oportunidad de profundizar en ella, pero en base a las lecturas que tuvimos que hacer para familiarizarnos un poco con este asunto del desdoblamiento del tiempo, se nos ocurrió que hay dos fenómenos que desafían por completo las leyes naturales y que han estado ocurriendo dentro de la mística ascética, dentro del budismo, dentro del catolicismo, a través de los siglos, que pudieran tener quizás alguna relación con este fenómeno de la teoría propuesta por el científico Jean-Pierre Garnier del desdoblamiento del tiempo. Sucede que, según él, en el universo todo está desdoblado. Las partículas están desdobladas, o sea que tienen dos vibraciones de tiempo diferentes. Existe una propiedad conocida en la física como la dualidad de la materia. Una partícula es a la vez corpuscular, o sea, tiene masa, tiene cuerpo, pero a su vez se manifiesta como una onda, como energía. Somos a la vez cuerpo y energía, capaces de ir a buscar informaciones a velocidades ondulatorias. Esta es, en esencia, lo que plantea la teoría del desdoblamiento del tiempo. Pero para no complicarnos demasiado hoy en este tema, quisiera compartir con ustedes dos cosas que tal vez para muchos serían inéditas, tal vez no han escuchado hablar nunca de este asunto, quizás para otras personas sí, y son la levitación y la bilocación. La levitación es el efecto por el cual un cuerpo o un objeto se halla en suspensión estable en el espacio, sin mediación de otro objeto físico en contacto con el primero, y el objeto que flota, en esencia, desafía la ley de la gravedad, porque, por ejemplo, un helicóptero puede ascender, pero está propulsado por una hélice. Un pequeño avioncito dron también. Pero en el caso de la pura levitación, no hay absolutamente nada mecánico asociado al efecto. También se define la levitación como el fenómeno no ordinario que permite a un cuerpo elevarse sobre la tierra, manteniéndose en el aire sin ningún apoyo natural y tampoco de ningún medio mecánico. En muchas tradiciones místicas y religiosas, amigos oyentes, se considera que una persona iniciada y profundamente espiritual puede levitar, aunque les parezca esto una total aberración o un disparate. Les voy a dar muchísimos ejemplos. En especial, en el catolicismo, se considera la levitación como un fenómeno no ordinario que consiste en que un cuerpo se levanta manteniéndose en el aire sin apoyo. En la mística cristiana, recibe el nombre de éxtasis ascensional o de marcha extática cuando el cuerpo no solamente se levanta, sino que se desplaza horizontalmente una vez en el aire. En los estudios realizados a través de los tiempos se señalan testimonios de algunos casos de levitación en la historia del cristianismo. San José de Cupertino, San Francisco de Asís, Santo Tomás de Aquino, San Domingo Sabio, Santa Catalina de Siena, San Felipe Neri, San Pedro de Alcántara, San Francisco Javier, Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz y San Esteban de Hungría. Fueron algunos de los santos que levitaban cada vez que oraban. Con todo, el caso de Cupertino es sin dudas el primero,
porque es de un carácter muy impresionante. La Iglesia ha explicado este fenómeno como una anticipación del don de agilidad propia que adquieren los cuerpos gloriosos cuando una persona fallece. Por regla general, la levitación mística se verifica mientras el paciente está en éxtasis, o sea, en profunda oración. El cuerpo se eleva, si el cuerpo se eleva, se llama éxtasis ascensional, o sea, de ascensión. Si se eleva a gran altura, recibe el nombre de un vuelo extático. Y si comienza a andar horizontalmente ya una vez en el aire, se le llama marcha extática. La teoría de la levitación se describe como el situarse en un estado mental en el que una persona es abstracta del mundo circundante y muy espiritual en la profundidad de su oración, y ahí es que el fenómeno se da. Y no se da de una manera consciente, o sea, la persona que levita no lo puede provocar cuando quiere, sino simplemente el fenómeno ocurre sin que la persona esté consciente de lo que está ocurriendo. Cuando el pensamiento abstracto o espiritual de levitación crece hasta ser lo suficientemente fuerte, entonces se puede observar el fenómeno, y para el levitador, el fenómeno es muy real. A lo largo del tiempo, las historias documentadas sobre este evento se enfocan en personas que practican el cristianismo, el hinduismo o el budismo principalmente. Después de muchos años considerando la levitación como una exclusividad de los grupos religiosos, parece ser que los físicos han descubierto que dicho fenómeno no solamente es un hecho y que en verdad existe la levitación, sino que además es el resultado de fuerzas naturales conocidas por la ciencia que hacen que los objetos repelan unos a otros y se alejen entre sí. No se trata de cargas eléctricas o de una fuerza de antigravedad, como se pudo haber sugerido, sino de que los expertos han denominado esto como la fuerza de Casimir, utilizando el nombre del científico que propuso esta teoría, un fenómeno de la mecánica cuántica que ocurre en el interior de la materia. Se trataría entonces de fluctuaciones en los campos energéticos de las micropartículas que causan fricciones y que luego afectan los espacios vacíos entre los objetos. Estos rechazos de cuerpos serían la base científica de la levitación. Los físicos modernos creen que pueden construirse aparatos que hagan levitar inclusive a los seres humanos o a los objetos de gran peso, pero todavía faltaría mucho para desarrollar tan complejos sistemas tecnológicos. El Papa Benedicto XVI comentó que la auténtica levitación no puede ser explicada por fuerzas naturales y que cuando ésta ocurre en la vida de los santos se trata de una anticipación de la característica que luego adquieren esos santos al morir y adquirir cuerpos glorificados. Pero ¿quién mejor que alguien que ha pasado por esto para que nos explique un poco? Y dejemos que sea Santa Teresa de Ávila, que vivió por allá por el año 1550, quien cuente su propia experiencia. Muchos otros santos experimentaron en su vida la levitación, pero ella es una de las pocas personas que describió la experiencia con detalles. Y la santa dice en sus escritos: el éxtasis ocurre sin prevenir el pensamiento de ayuda ninguna. Viene de forma acelerada, fuerte, repentina. Es como si uno se levantara atraído por una nube, o como si un águila caudalosa me atrapara con sus alas. Fray Diego de Yepes, biógrafo contemporáneo de la santa, escribió que en una ocasión, cuando el obispo Álvaro de Mendoza repartía la comunión a las monjas en el convento, Teresa cayó en éxtasis y fue levantada del suelo, sin poder comunicarse con sus otras compañeras. Sobre estos incidentes ella misma escribió: una vez estábamos juntas en el coro y yendo a comulgar, estando de rodillas, me dio una pena porque me parecía que empezaba a levitar, que empezaba a flotar. Mandé a las monjas que no se lo dijeran a nadie. Otras veces comencé a ver que iba a ocurrir lo mismo y, habiendo personas presentes, por la vergüenza que me daba, me tiraba en el suelo para evitar que sucediera. Luego las monjas vinieron corriendo, me rodearon y trataron de detenerme, pero no lo lograron, no pudieron evitarlo y aún así me elevé en medio del éxtasis. Santa Teresa escribe que le produjo una gran humildad, pero también dice que confesaba que esto le producía un gran temor. Al principio muchísimo, porque verse así levantando el cuerpo de uno desde la tierra, aunque con suavidad, es algo impresionante. En el monasterio de Segovia, Sorana de la Encarnación hizo una declaración jurada porque decía que entre 1 y 2 de la tarde se encontraba en el coro esperando que sonara la campana, cuando de pronto vio a la Madre Teresa, Teresa de Ávila, antes de la santidad se llamaba Teresa de Ávila, que durante el tiempo en que estuvo arrodillada comenzó a elevarse y a elevarse y a elevarse. Mientras yo la miraba, se levantó media yarda del piso y luego siguió elevándose sin que sus pies tocaran el suelo. Sentí terror y ella, por su parte, temblaba. Me acerqué a donde se encontraba
Puse mis manos debajo de sus pies, permanecí ahí cerca de media hora mientras ella se elevaba en el suelo por encima de mi cabeza. De pronto descendió, descansó sus pies sobre el suelo y mirándome me preguntó, ¿y usted qué hace ahí? Le dije lo que había ocurrido y me dijo, por obediencia le ordeno que no se lo cuente nunca a nadie. Las experiencias de Santa Teresa fueron vistas por decenas de testigos y fueron documentadas por algunos de los biógrafos más importantes de su época. No está de más afirmar, en forma enfática, que la levitación mística es una elevación inusitada del cuerpo físico por encima del suelo, que se produce solamente en profundo estado de espiritualidad. Hay muchos otros casos que vamos a mencionarles. El caso de San Esteban, rey de Hungría, que murió en el año 1038 y quien flotó en el aire una noche cuando oraba en su tienda, cosa que fue vista por cerca de 20 personas. San Dunstan, arzobispo de Canterbury, en Gran Bretaña, quien precisamente el día de la Ascensión, el 17 de mayo, se elevó milagrosamente hasta la bóveda de la catedral, ante la mirada atónita de cientos de testigos que asistían a la iglesia. San Ladislao de Hungría, que en una histórica noche flotó sobre el suelo mientras oraba en el monasterio. Santa Cristina, una conocida mística que habiendo sido ya declarada muerta por su médico, se elevó hasta la bóveda de la iglesia en pleno servicio funeral. Santa Isabel de Hungría, San Edmundo, Santa Luzgarda, Margarita de Hungría, Santa Dulcelina, Santo Tomás de Aquino, Santa Agnes y muchos otros, a lo largo de sus vidas y durante profunda oración, flotaron y se elevaron por encima de las cabezas de las personas que atónitamente veían el espectáculo. Los biógrafos del hermano Francisco de Asís acostumbraron a encontrar en sus escritos y en los escritos de las personas que entrevistaron episodios de levitación. San Francisco de Asís levitaba fuera de su gruta, a buena altura, flotaba sobre la tierra, a veces llegaba hasta superar la cima de los árboles, desaparecía de la vista, se iba volando para luego regresar. Y prosiguiendo con esta temática, no está de más también citar el caso de Santa Catalina de Ricci, la célebre estigmatizada Madre Superiora, que levitaba sobre el medio ambiente circundante, a veces por encima de las cabezas de las monjas. Un caso famoso y extraordinario, por lo insólito y espectacular, fue la doble levitación de Santa Teresa y de San Juan de la Cruz, que se encontraban juntos orando en el convento Carmelo de Ávila. Causó estupefacción, fue vista por cientos de personas y causó el asombro general. Pudo verse en el espacio a estos dos místicos en estado de éxtasis, muy elevados por encima del suelo, flotando a gran altura sobre las cabezas de los presentes. Algunos manuscritos redactados hace siglos por los Vedas dicen lo siguiente: aquel que meditare en el centro de su corazón logrará control sobre el principio etérico del aire, alcanzará también los poderes de los santos y podrá flotar en el aire hasta alcanzar el amor cósmico y todas las cualidades divinas. Sin duda, esto no ocurre en nuestros tiempos modernos, pero ha ocurrido en cientos de casos documentados dentro de la Iglesia Católica, dentro del misticismo, dentro de algunas religiones. Y otro fenómeno que también desafía la ley natural y desafía el entendimiento humano es el fenómeno de la bilocación, un término utilizado para describir un fenómeno paranormal según el cual una persona u objeto estaría ubicado en dos lugares diferentes al mismo tiempo y a veces a gran distancia. Se efectuaría de dos maneras, o bien como bilocación del espíritu, denominado viaje astral, o experiencia extracorporal de cuerpo y de alma. En el segundo caso, las personas serían capaces de interactuar de forma normal y hasta de conversar y entablar conversaciones con otros, estando en dos lugares al mismo tiempo. La Iglesia Católica reconoce el fenómeno de la bilocación como una manifestación de espiritualidad del ser humano y como un término acuñado en el ámbito de la literatura eclesiástica, con una clara orientación mística. Según Cristóforo Bove, relator de la Congregación de los Santos del Vaticano, no se trata de una cuestión de fe sobre la que la Iglesia tenga doctrina, sino de un fenómeno que pone de manifiesto la gran espiritualidad a que puede llegar a ser el ser humano, con lo que sería posible para el catolicismo admitir los casos de bilocación de personas inclusive de otras religiones. La Iglesia Católica ha reconocido la existencia del fenómeno desde el siglo XVIII en santos y místicos, entre los que se citan a San Francisco de Asís, San Antonio de Padua, Santa Ludwina, San Francisco Javier, San Martín de Porres, San José de Cupertino, el caso de San Juan Bosco y, por supuesto,
modernamente San Pío de Pietrelcina, un sacerdote italiano que vivió hasta 1968. Fuera de la Iglesia Católica, el fenómeno es conocido en el budismo esotérico por muchos casos en los cuales altos clérigos tibetanos aparecieron, al igual que algunos de los santos católicos, en diferentes lugares y al mismo tiempo. La bilocación es practicada regularmente por monjes de la escuela del budismo tibetano llamada Vajrayana. Según la tradición, es la transferencia de la conciencia de lo mundano a un mundo postexistencial de manera lúcida. Esta meditación se realiza con la intención de alcanzar un estado superior de conciencia y romper el ciclo de la transmigración. La Iglesia Católica ha documentado rigurosamente muchos casos de bilocación entre algunos de los santos y místicos más famosos de la historia. San Antonio de Padua, por ejemplo, se encontró simultáneamente en Lisboa, Portugal, y en Padua, Italia, lo que pudo ser comprobado por varios testigos. A San Alfonso María de Ligorio se le vio en los funerales del Papa Clemente XIV, cuando jamás había dejado la parroquia de Santa Ágata, donde vivía. Y en el caso del Padre Pío de Pietrelcina, se cuentan por cientos los testimonios de diversa índole de que el padre estuvo en dos lugares a la vez. Es conocido el caso de una muchacha que insistía en confesar el mismo pecado una y otra vez. El Padre Pío, luego de advertirle en repetidas ocasiones que Dios ya le había perdonado esa falta y que no debía importunarlo más para confesarla, y ante la desobediencia de la joven, la próxima vez que le vio le dijo: si lo vuelves a confesar, vas a recibir un cachetazo en la mejilla. La muchacha, conociendo el temperamento algo áspero del sacerdote italiano y no pudiendo resistir la tentación, se fue a otra ciudad y con otro sacerdote confesó el pecado, esta vez en Roma. De inmediato y ante su sorpresa, recibió una bofetada en pleno rostro que le propinó nada más y nada menos que el Padre Pío, que se había materializado frente a ella, quien al hacer eso, inmediatamente se desvaneció otra vez. La señora, una señora de la ciudad de Génova, estaba seriamente enferma con la amenaza de que le amputaran una pierna. Una de sus hijas rezaba en un cuarto vecino pidiendo que se evitara la operación e invocando la ayuda del Padre Pío, que era conocido por hacer muchos milagros. De pronto, apareció el Padre Pío en el umbral de la puerta. El deseo de obtener una gracia para su madre ocupaba a tal punto la mente de la joven que ella ni se preguntó cómo podía estar el padre en la ciudad de Génova. En ese momento, a cientos de kilómetros de distancia de Pietrelcina, donde vivía, la joven, desesperada, le suplicó: «Padre, salve a mi mamá». El santo la miró y le dijo: «Espere 9 días y la pierna sanará». Ella iba a pedirle una explicación, pero en ese momento el padre desapareció. A la mañana siguiente pidió a los médicos que aplazaran la operación y ni las advertencias ni los consejos de nadie la hicieron desistir. Al 10º día, cuando los cirujanos ya creían que la pierna estaba totalmente en gangrena, la examinaron y, para sorpresa, la pierna había sanado. La enferma se recuperó inmediatamente, se levantó, las heridas habían cicatrizado como por arte de magia y la señora obtuvo un pleno restablecimiento. Unas semanas más tarde, la familia se dirigió a San Giovanni Rotondo en Pietrelcina para agradecer al padre por el favor que habían logrado, y él simplemente se limitó a decirles: agradézcanselo a Dios. Telegramas, mensajes telefónicos, cartas de todos los lugares y numerosos testigos oculares dieron testimonio de los múltiples episodios de bilocación del Padre Pío, que sin jamás salir de su convento en San Giovanni Rotondo en Italia, apareció en lugares tan distantes como Austria, Uruguay, Argentina y hasta aquí en los Estados Unidos. Se sabe que San Martín de Porres fue visto en Filipinas, en África, en Francia y en otros 5 países al mismo tiempo. Y la explicación que dio cuando se lo pidieron fue: si Jesús multiplicó los panes y los peces, ¿acaso no podría Él multiplicarme también a mí? La señora Concepción Bellarmini, de la localidad de San Vito Luciano, sufrió de pronto un envenenamiento de sangre seguido de una bronconeumonía. La infección le provocó una ictericia terrible y los médicos la desahuciaron. Una pariente le aconsejó que confiase su situación al Padre Pío de Pietrelcina, a quien ella no conocía. Así lo hizo, y de pronto se le apareció, a plena luz del día, el fraile estigmatizado franciscano, que le sonrió y la bendijo. Sin tocarla, le echó una oración, y la enferma le preguntó entonces si su venida era una señal de que había logrado una próxima curación. El monje afirmó: el domingo por la mañana usted estará curada, y de pronto se desvaneció, dejando solo una estela de perfume. Al día siguiente, la piel de la enferma fue tomando un color normal.
cedió la fiebre. Pocos días después, la señora se levantó de la cama y quedó completamente curada. Se fue a darle gracias al padre, finalmente al convento, de donde el padre nunca había salido. El 21 de julio de 1921, Monseñor Dinicio, obispo de Florencia, estando solo en su escritorio, se dio la vuelta y vio de pronto a un religioso al lado suyo. El monseñor estaba mortalmente angustiado por la salud de su hermana, que estaba agonizando y se encontraba en coma. El religioso le dijo: no tenga miedo, monseñor, mañana su fiebre habrá desaparecido y dentro de pocos días ya no quedará rastro de la enfermedad. Pero, padre, ¿quién es usted? ¿De dónde me conoce? El obispo le preguntó y el sacerdote simplemente le dijo: soy el padre Pío de Pietrelcina. Después de bendecirlo, desapareció como por arte de magia. Inmediatamente, la enferma se sintió mejor y 8 días después, tal como el sacerdote había pronosticado, quedó completamente recuperada. Otro caso espectacular. Monseñor Damiani, vicario general de la diócesis de Salto, en Uruguay, mantuvo este diálogo en 1930 durante una visita que le hizo al padre Pío en el convento de Italia, en San Giovanni Rotondo. Y le dijo: padre, me gustaría morir aquí, en Italia, para que usted me ayudara en los últimos momentos de mi vida. El padre Pío le contestó: no, usted va a morir en Uruguay, en su país natal, pero no se preocupe, que en ese momento yo estaré allí para ayudarlo a morir bien. 12 años más tarde, en 1942, el relato nos lo da el padre Antonio María Barbieri, arzobispo de Montevideo, quien documentó lo siguiente: en ese año de 1942 fui despertado a la medianoche por un golpe dado en la puerta de mi cuarto. Al entreabrirla, me encontré a un monje capuchino que me susurró: vaya inmediatamente al cuarto de Monseñor Damiani, que se está muriendo. Corrí, me puse la sotana, desperté a algunos otros sacerdotes y 4 de ellos me acompañaron y fuimos al cuarto del Monseñor. Ya él había fallecido. Pero sobre la mesita de noche había dejado una hoja de papel con unas palabras escritas de su puño y letra, en la que decía: el padre Pío vino a verme antes de mi muerte. Por favor, conserven y documenten mi último testimonio. Y continúa el relato del obispo. Meses después, me trasladé a Italia y cuando fui a ver al padre Pío le pregunté: padre, ¿fue usted el monje capuchino que yo vi la noche en que murió Monseñor Damiani? Y entonces el padre movió la cabeza y dijo: sí, era que yo fui a cumplir la promesa que le hice 12 años antes, aquí mismo en Italia. Un día durante la guerra, un general Cardona, solo en su despacho, puso la cabeza entre sus manos, pensaba con espanto en todos los jóvenes que iban a dar su vida por su patria, cuando de pronto sintió un violento perfume de rosas que invadía toda su oficina. Cuando levantó la cabeza, quedó estupefacto al ver ante sí a un monje de sonrisa amplia que simplemente le dijo: no tema, que nadie le va a hacer ningún daño. Cuando la visión se desvaneció, también se disipó el perfume. El general le contó el episodio a varios amigos, entre ellos a un monje franciscano, y este le dijo: Excelencia, usted a quien ha visto es al padre Pío de Pietrelcina. Meses después, el general viajó a San Giovanni Rotondo, se vistió de civil para no ser reconocido, pero tan pronto entró al convento, el padre levantó la cabeza y le dijo: lo esperaba. Gracias por su visita. Tenemos el caso de la señora Ercilia Magurno, mujer de mucha fe, que había velado durante meses junto al lecho de su marido, quien se encontraba gravemente enfermo de angina de pecho, con 2 días de intervalo. La señora enviaba continuamente telegramas al padre Pío. Enviaba un telegrama y a los 2 días le mandaba otro, y así lo hizo varias veces para implorar la intercesión del religioso italiano. Su marido ya había caído en coma. Los médicos le dijeron que estaba a punto de morir. El 27 de febrero, el enfermo despertó del coma y le dijo a su mujer: estoy curado, me siento perfectamente bien. El padre Pío acaba de irse, estuvo sentado aquí, en la butaca, al lado de mi cama. Por favor, abre la ventana y tómame la temperatura. El hombre no tenía ni rastro de fiebre. El enfermo le contó a su esposa que el padre Pío había aparecido en la habitación y le dijo: mañana se le habrá ido la fiebre y dentro de 4 días podrá levantarse de la cama. Luego miró los remedios que le daban, leyó las recetas y los tiró a la basura. 5 meses después, ambos esposos se dirigieron al convento de San Giovanni Rotondo y cuando vieron al padre, el religioso se les acercó, le puso una mano al hombre en el hombro
y le dijo en tono amistoso: oiga, como le hizo sufrir su corazón, pero no se preocupe, ya está completamente curado. Y para terminar estos relatos verdaderamente fantásticos, tenemos uno ocurrido durante la Segunda Guerra Mundial. Los norteamericanos habían instalado una base aérea a algunos kilómetros de San Giovanni Rotondo, el convento donde vivía el padre Pío, en la región de Pietrelcina. Todavía había soldados alemanes en esa área. Llegó la noticia a los americanos, a la base estadounidense, de que allí los alemanes habían colocado un depósito de municiones y de inmediato se despachó un bombardero de la Fuerza Aérea de Estados Unidos con la misión de bombardear el pueblo de Gargano. El piloto, a cargo de la misión, estaba preparándose para lanzar las bombas cuando de pronto, sentado a su lado, dentro de la cabina de mando del avión, apareció un monje con hábito capuchino y simplemente le dijo: no lo hagas. El piloto, aterrado, siguió volando, soltó las bombas sobre el mar y volvió a la base. Cuando le contó la historia al oficial a cargo de la misión, que por cierto era un italiano, el italiano quedó estupefacto y le dijo: me parece que en esa zona vive un famoso sacerdote que hace milagros. El oficial y el piloto se fueron al día siguiente al convento de San Giovanni Rotondo, y cuán grande fue la sorpresa cuando el piloto pudo ver al Padre Pío dando misa y le dijo a su compañero: sí, es él. Este fue el hombre que ayer se apareció dentro de mi avión. ¿Cómo se pueden explicar estas cosas? Realmente no hay explicación para ellas. Desafían la mente, desafían las leyes naturales, desafían la forma en que los científicos nos han explicado cómo funciona la vida humana. Desafían la física. Sin embargo, hay nuevos descubrimientos modernos que se están haciendo prácticamente en todos los países desarrollados, pero sobre todo en el laboratorio de partículas del acelerador que hay en Ginebra, Suiza, donde prácticamente todas las semanas se descubren nuevas cosas, se cruzan nuevos horizontes y nos acercamos más a ese ámbito misterioso donde termina la ciencia y comienza la espiritualidad. Ese ámbito de la mística que se da la mano con la física cuántica, donde la partícula es a su vez cuerpo y onda, energía y masa, donde los científicos recientemente estuvieron realizando una serie de experimentos y bautizaron a una nueva partícula como la partícula de Dios. Decían que si la encontraban serían capaces de explicar el concepto de la vida y de la muerte. Yo no sé si lo han logrado realmente y no sé si algún día lo puedan descubrir, pero sin duda estas cosas que han ocurrido a lo largo de nuestra historia y que continúan ocurriendo hoy en muchas regiones de nuestro planeta sin que los científicos, la ciencia o el ser humano se las pueda explicar, nos presentan nuevas interrogantes, pero también nos indican de que hay una fuerza para el hombre poderosa, sobrenatural, que algunos científicos no aceptan como la mano de Dios, pero muchas personas humildes sí. Así que les dejo esa inquietud. Hoy hemos traído dos temas prácticamente del ámbito religioso, pero también que desafían los más elementales principios de la ciencia: la levitación y la bilocación, para que cada uno de ustedes saque sus propias conclusiones. Hasta aquí llegamos. Tengan todos un feliz fin de semana. Los espero el próximo weekend por Actualidad 1040 AM. Fronteras de la Mente con Agustín Acosta. Fronteras de la Mente.